Llegué más temprano de lo planeado en la noche de Navidad, estacionándome frente a la casa de mi hija mientras la mayor parte de la calle aún estaba en calma. Me había dicho a mí misma que llegaría después, cuando la comida ya estuviera lista y la casa llena de gente, pero algo me impulsó a salir antes. Pensé que sería una sorpresa inofensiva. No sabía que sería el momento del que ya no podría regresar. Voces se filtraban desde adentro, conocidas y cálidas, entretejidas como suenan las familias cuando creen que todo está exactamente donde debe estar. Mi hija había insistido en organizar todo este año. Quería la casa llena, la mesa abarrotada, las tradiciones intactas. Me sentía orgullosa de ella por eso. Me llenaba de gratitud llegar temprano y verla asentada, segura, construyendo su propia versión de familia. Estacioné el coche y caminé por el sendero que había recorrido innumerables veces. Las luces estaban encendidas, la puerta cerrada. Me detuve. Más tiempo del necesario, adaptándome al cambio sutil de ser una invitada en la casa de mi hija. Fue entonces cuando una voz llegó desde el lateral de la casa, baja pero clara. Disminuí el paso. No había pretendido escuchar. Simplemente aún no había tocado la puerta. Escuché el nombre de mi esposo. Escuché una risa que no pertenecía a la noche en la que creía que estaba entrando. Luego vinieron palabras que sonaban completamente fuera de lugar embarazada. Solo unas semanas. Un hombre del trabajo. Dichas con naturalidad, como si la Navidad pudiera absorber cualquier cosa y mantenerla oculta. Me quedé donde estaba, con la mano vacía, el cuerpo de repente inmóvil. En ese instante, entendí que no solo había llegado temprano, había llegado a una verdad que nunca debí escuchar. La historia que estás a punto de oír es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Otilia Ramírez, 64 años. Durante la mayor parte de mi vida, creí que entendía el timing, cuándo llegar, cuándo esperar, cuándo el silencio era una bondad. Parada fuera de la casa de mi hija esa noche, me di cuenta de que había estado confiando en el ritmo de los demás en lugar de escuchar el mío propio. Me alejé de la puerta antes de que alguien pudiera verme. Los sonidos adentro continuaron sin mí, mientras me movía en silencio por el lateral de la casa, hacia la ventana de la cocina, cargando una verdad que ya lo había cambiado todo. La ventana de la cocina estaba entreabierta lo suficiente para dejar pasar las voces. Reconocí primero la risa de mi hija, rápida y cálida, el sonido que hacía cuando quería mantener todo en movimiento. Papá llegó temprano, dijo ella. Quería ayudar. Te dije que yo podía manejarlo, respondió mi esposo. Su voz tenía esa confianza relajada de quien cree que pertenece exactamente donde está. Otilia se preocupa demasiado. Pensé que me adelantaría. Se va a alegrar de que lo hayas hecho, dijo mi hija. Odia sentirse atrasada. Apoyé la palma contra la pared, estabilizándome. Este era el ritmo que conocía. Mi hija organizando, mi esposo metiéndose, yo llegando después con las cosas que nadie pensó traer. ¿No le dijiste que vendrías temprano?, preguntó mi hija. No, dijo él, riendo bajito. Que piense que todo se armó solo. Esa risa sonó mal, no cruel, solo descuidada. Alguien dejó un plato con fuerza sobre la mesa. No lo digas así, dijo una voz de mujer desde más adentro del cuarto. No era mi hija, una voz que había estado en nuestras vidas antes. Ella no va a preguntar, dijo mi esposo. Confía en nosotros. Esa palabra se quedó conmigo. Confianza. Había sido la base silenciosa de nuestro matrimonio durante décadas, construida con rutinas, calendarios compartidos y aparecer donde decíamos que estaríamos. Había confiado en él cuando dijo que llegaría tarde. Había confiado en que la casa de mi hija aún se sintiera como familia, adentro. Las sillas se arrastraron, un cajón se abrió, la fiesta seguía armándose. Y yo afuera,
dándome cuenta de lo fácil que era construir lo normal, lo fluido que podía correr, incluso cuando algo esencial se mantenía justo fuera de vista. Las voces se acercaron más a la ventana. Escuché una silla arrastrarse, luego a mi esposo otra vez, más bajo. «¿Ya se lo dijiste?» Esta noche no, dijo la mujer. Su voz ya era familiar. Pertenecía a alguien que había formado parte de mi vida durante años, alguien en quien confiaba sin pensarlo. «Necesito un poco más de tiempo. No puedes esperar eternamente», dijo él. La gente nota cosas. Hubo una pausa. Imaginé manos ocupadas con los platos, miradas que se evitaban. «Lo sé», dijo ella, «pero solo han pasado 3 semanas». Las palabras no cayeron de golpe. 3 semanas flotaron ahí, desconectadas, inofensivas por sí solas. «¿Y estás segura?», preguntó mi esposo. «Sí», dijo ella. El doctor lo confirmó. Se me cortó la respiración, aguda e involuntaria. «Dios», murmuró él. «Otilia no puede enterarse así». «No pienso decírselo ahora», dijo ella rápido. «No en Navidad. No en la casa de su hija». Mis dedos se curvaron contra la pared. «Se merece oírlo de mí», continuó ella. «Solo que todavía no». «¿Oír qué?», preguntó mi esposo, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Estoy embarazada», dijo ella, «y no es tuyo». La frase fue limpia, simple, no había confusión, ningún espacio para malentender. «Entonces, ¿de quién?», preguntó él. «De mi jefe», dijo ella. «Hemos sido cuidadosos, pero estas cosas pasan». «Cuidadosos», cerré los ojos. «Dijiste que ya había terminado con él», dijo mi esposo, y terminó, respondió ella. «Demasiado rápido, más o menos. Esto solo complica las cosas. ¿Te das cuenta de lo que significa?», dijo él. «Para todos nosotros». «Sé exactamente lo que significa», dijo ella. «Significa que necesito tiempo». Y silencio. El silencio se instaló entre ellos, adentro de la casa. Sonó un temporizador. Alguien rió en otro cuarto, sin saber nada. «No puedes esconderlo para siempre», dijo mi esposo. «No pienso hacerlo», respondió ella. «Solo necesito pasar esta noche». Algo en mí se quedó quieto entonces. No entumecido, no roto, solo suspendido, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que cualquier movimiento podría romper el poco equilibrio que me quedaba. Adentro, la conversación se alejó, reemplazada por el sonido de platos que se levantaban, voces que avisaban que los invitados llegarían pronto. Me quedé donde estaba, sosteniendo el peso de una verdad que nunca debí cargar. Me alejé de la ventana antes de que alguien pudiera voltear y verme. Mis zapatos sonaban demasiado fuertes en el pavimento, así que caminé más despacio, colocando cada pie con cuidado, como si el suelo pudiera delatarme si me apresuraba. Adentro, mi hija gritó. «Alguien trajo las sillas extras». «Ya las traje», dijo mi esposo. Su voz era firme, ensayada. Todo está bajo control. Esas palabras me siguieron por el lateral de la casa. Saqué el celular del bolsillo y miré su nombre. Mi pulgar se quedó donde siempre. Si entraba ahora, no habría forma silenciosa de retroceder. Ninguna versión de esta noche que no terminara con voces altas y mi hija parada congelada entre nosotros. Escribí un mensaje. «Ya estoy aquí. Necesitamos hablar». Lo borré. Otro mensaje. «Me siento mal. Me voy a casa». Lo borré también. Guardé el celular y caminé hacia el coche. Detrás de mí subieron las risas, alguien abriendo una botella, el sonido de una familia acomodándose en lo que creían que era una noche normal. Me senté al volante con el motor apagado, las manos en el regazo, y esperé hasta que mi respiración se volvió deliberada. La voz de mi esposo salió otra vez por una ventana abierta. «Tranquila», dijo, «ya va a llegar». Encendí el coche. No le debía a nadie una explicación que no pudiera terminar sin romperme. No le debía a la verdad un escenario, especialmente no en la sala de mi hija, especialmente no en noche de Navidad. Me fui manejando sin prender la radio.
dejando que el silencio me sostuviera. Sabía que había cruzado una línea que no se podía desandar. También sabía que había elegido la única salida que aún sentía mía. Cuando llegué al final de la calle, la casa era solo otro conjunto de luces atrás de mí, brillando firmes, como si nada adentro hubiera cambiado. Los días después de Navidad se reorganizaron sin pedirme permiso. No anuncié nada, no acusé. Observé. Mi esposo llegaba a casa más tarde de lo habitual, dejando las llaves con suavidad, como si el silencio pudiera borrar el tiempo. El trabajo se alargó, decía. Cosas de fin de año. Claro, respondía yo. La palabra sonaba neutra en mi boca. Dejó de mirarme a los ojos cuando hablaba. Su celular quedaba boca abajo en la mesa. Cuando vibraba, lo revisaba en el pasillo en lugar de la cocina. Una vez le pregunté, ¿todo bien? Y respondió demasiado rápido. Sí, solo ocupado. Ocupado se había convertido en un escudo. Unos días después, mi hija llamó. Mamá, ¿estás bien? ¿Te fuiste temprano en Navidad? Estaba cansada, dije. No quería armar un escándalo. Dudó. Papá dijo que no te sentías bien. Lo dijo, respondí. Qué amable de su parte. El silencio entre nosotras fue breve pero revelador. Podía oír la pregunta que no se atrevía a formular todavía. En una cena, mi esposo movió la comida en su plato. Tal vez viaje la próxima semana, dijo. Solo un par de días. ¿A dónde? Pregunté. Nombró una ciudad que había oído antes. Demasiadas veces. Me necesitan allá. Claro que sí, dije. Noté que no mencionó quiénes eran. Empecé a notar patrones en lugar de momentos. La forma en que se bañaba apenas llegaba a casa. La manera en que sus historias ganaban detalles extras cuando no los necesitaban. Cómo preguntaba por mi agenda más que nunca. Una tarde, mientras doblábamos ropa, dijo, «Has estado callada». «Estoy bien», respondí. «Solo estoy poniendo atención». Rió ligero. «Siempre haces eso». Vi cómo sus manos se detuvieron. Solo un segundo, antes de seguir doblando. Me di cuenta entonces de que esto no era nuevo, ni el secreto, ni la distancia cuidadosa. Lo nuevo era yo viéndolo sin intentar suavizar los bordes. El dolor venía en olas, pero la claridad se quedaba. No necesitaba pruebas para conocer la forma de la verdad. Se revelaba en las mentiras pequeñas, las omisiones cuidadosas, la manera en que la confianza se había movido sin que ninguno la nombrara. En las semanas que siguieron, observé sin hablar. No vacía, no pasiva. Cada día agregaba otra pieza, hasta que la imagen ya no temblaba cuando la miraba de frente. El primer comentario vino de alguien que no estaba tratando de cuidarse. En la comida del domingo, mi cuñada se inclinó sobre la mesa y dijo, «Ustedes dos andan raros últimamente», lo dijo ligero, como una observación, no una acusación. «¿Todo bien?» Mi esposo sonrió demasiado rápido. «El trabajo ha estado pesado». Ella asintió, poco convencida. «Siempre lo está». Más tarde esa semana, mi hija llamó otra vez. Papá se olvidó de recoger los postres para el sábado. Dijo que tú te encargarías. «No me encargué», respondí. Hubo una pausa. Sonaba distraído, dijo. «Nada más. En el supermercado me topé con una vecina. Miró mi carrito y dijo, «No te vi en la fiesta de la oficina la semana pasada». «No me invitaron», dije. Alzó las cejas. «Ah, él dijo que estabas enferma». Manejé a casa con esas palabras pesadas en el coche. Enferma se había convertido en una respuesta cómoda. Encajaba en todos lados. No pedía nada. Esa noche, mi esposo se paró en la puerta mientras yo leía. «Has estado distante», dijo. «He estado presente», respondí. «Eso es diferente». Frunció el ceño. «No sé qué significa eso». «Significa que escucho lo que dice la gente cuando cree que está explicando algo», dije. «Y noto lo que se callan». Cruzó los brazos. «¿Me estás acusando de algo?» Lo miré. «Si lo estuviera, lo sabrías». Su celular vibró. Bajó la vista. Luego lo volteó otra vez. «Voy a salir un rato». Dijo, «Necesito aire». «Claro», dije. Me quedé donde estaba
cuando la puerta se cerró detrás de él. La casa se sentía más chica, no por el espacio, sino porque la mentira estaba perdiendo su capacidad de estirarse. Ya no podía sostener todas las versiones. Los demás empezaban a ver los huecos, a sentir la tensión. Entendí entonces que esto no era algo que yo tuviera que revelar. La verdad ya se movía sola, colándose en las conversaciones, apareciendo en preguntas que nadie quería hacer. Sucedió un sábado por la mañana, en la mesa de mi hija, con el café ya servido y los platos a medio llenar. Nadie había planeado nada más que comida y plática. Ese era el punto. Mi hija dejó un tazón y dijo: «¿Nos falta alguien?». Luego miró a mi esposo. «Dijiste que tu reunión terminó temprano». «Y terminó», dijo él. «Vine directo». «¿De dónde?», preguntó mi cuñada. «Demasiado casual. A mí me dijiste que estabas en Seattle ayer». Dudó. «Estaba...». «No es lo que me dijiste a mí», dijo mi hija. No lo acusaba, solo ordenaba hechos. «Tú dijiste Portland». Mi esposo rió una vez. «Seguro escuchaste mal». Una mujer diferente al otro lado de la mesa se movió en su silla, alguien de su oficina que había sido invitada por error, alguien que trabajaba en el mismo edificio. «Te vi el jueves», dijo. «No en Portland. Estabas en la oficina en Guadalajara, con ella». El cuarto se quedó en silencio. Las tazas dejaron de sonar. El celular de alguien vibró y lo callaron rápido. «¿Con quién?», preguntó mi hija. Mi esposo abrió la boca, luego la cerró. «Este no es el lugar». La mujer se veía incómoda ahora. «No quise». «Está bien», dijo mi hija. Su voz era firme, pero sus manos no. «Solo dilo». «Está embarazada», dijo la mujer. Luego se tapó la boca. Pensé que todos sabían. Mi esposo se levantó. «Ya basta». «¿De cuánto?», preguntó mi cuñada. Su cara se había puesto pálida. «Poco», dijo la mujer en voz baja. Eso fue lo que le dijo a Recursos Humanos. Sentí todas las miradas moverse, no hacia mí, sino al espacio donde había caído la verdad. Ahí estaba, pesada e innegable. Ya no necesitaba voz. La silla de mi hija se arrastró hacia atrás. Poco repitió. «Entonces esto empezó hace semanas». Mi esposo alcanzó su brazo. «Déjame explicarte». «No», dijo ella, «todavía no». Se volvió hacia mí. «Otilia, yo puedo». Levanté la mano, no para detenerlo, sino para reclamar mi propia calma. «No necesitas hacerlo». Dije. Alguien susurró. «Ay, Dios mío». Otra persona alejó su plato. Se le quitó el hambre. Mi cuñada habló otra vez, más suave. «¿Es de su jefe?». La mujer asintió. «Sí». Nadie discutió después de eso. Nadie lo defendió. La historia que habían estado sosteniendo se quebró y se deshizo en tiempo real. Las piezas cayendo en lugares que nadie podía negar. Mi esposo se sentó de nuevo, la cara sin color. Mi hija se quedó de pie detrás de su silla, las manos planas sobre la mesa, respirando rápido y superficial. Yo me quedé donde estaba. El silencio llenó el cuarto. No vacío, sino lleno de reconocimiento, de shock, del sonido que hace la gente cuando se da cuenta de que ha estado parada dentro de una mentira sin saberlo. La verdad no se anunció. No gritó. Llegó porque ya no podía quedarse escondida. Y cuando lo hizo, todos vieron exactamente qué era. Nadie habló de inmediato. Mi hija carraspeó y dijo: «Necesito aire». Luego salió al porche sin voltear. Mi cuñada se levantó. «Voy a ver cómo está». La mujer que había hablado recogió su bolsa, las manos temblando. «Lo siento», dijo al cuarto. Luego a mí. «De verdad pensé que ya sabías». «Lo sé», respondí. No era perdón, era reconocimiento. Mi esposo siguió sentado, mirando la mesa. Otilia dijo bajito: «Por favor». No contesté. Intentó otra vez. «Deberíamos hablar, no así». «Entonces no lo hagas», dije. Mi voz no subió. «Quédate con eso». Eso cayó más fuerte que cualquier otra cosa. Alguien al fondo murmuró: «Tal vez deberíamos irnos». Las sillas se arrastraron. Se pusieron los abrigos demasiado rápido.
El cuarto se vació solo, sin que nadie tuviera que decirlo. Cuando se cerró la puerta, mi esposo se levantó y caminó de un lado a otro. No tienen toda la historia, dijo. Hay cosas que no entiendes. Entiendo lo que se dijo, respondí, y entiendo lo que no. Se detuvo. Estás siendo fría. Estoy siendo cuidadosa, dije. Hay diferencia. Se pasó la mano por el pelo. Nunca quise que saliera así. Salió porque ya estaba ahí, dije. Abrió la boca, luego la cerró. Las palabras en las que antes confiaba ya no parecían encajar. Desde el porche se oía la voz de mi hija, baja y tensa. Mi cuñada le respondía bajito, tratando de calmarla. Me quedé en la mesa, las manos cruzadas, dejando que el peso se acomodara donde correspondía. No perseguí explicaciones. No ofrecí consuelo que no me tocaba dar. Por primera vez desde Navidad, la verdad no tenía dónde correr. Y por primera vez, no sentí ganas de suavizarla para nadie. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Mi hija había subido. Mi cuñada se había ido. El silencio se sentía deliberado, arreglado para nosotros. Otilia dijo, parado frente a mí. Di algo. Lo miré entonces. De verdad lo miré. El hombre con quien había construido una vida parecía más pequeño, como si la verdad le hubiera quitado peso en lugar de agregárselo. Hay cosas que no sabes, dijo. No fue planeado. No significa lo que tú crees, asentí una vez. Sé lo suficiente. No es justo, dijo. Después de tantos años, me debes más que eso. No respondí. Mi voz nos sorprendió a los dos con lo firme que sonó. Te debía confianza. Te la di. Se acercó. Podemos arreglar esto. No dije. Lo rompiste donde ya no alcanzo. Tragó saliva. Entonces eso es todo. Tomé aire. No porque dudara, sino porque las palabras merecían espacio. No voy a compartir una vida con alguien que necesita silencio para sobrevivir. Abrió la boca. Luego se detuvo. El argumento que había preparado no tenía dónde caer. Me levanté, alisando la parte delantera de mi abrigo. Un hábito pequeño de años manteniéndome compuesta. Me quedaré con nuestra hija por ahora, dije. Hablaremos de lo práctico después. ¿Esa es tu decisión?, preguntó. Sí, dije. Es la única que estoy tomando. Pasé junto a él sin tocarle el brazo, sin esperar permiso, cargando el peso de esa frase conmigo mientras salía del cuarto. Empaqué en silencio la mañana siguiente. No todo, solo lo necesario. Mi hija estaba en la puerta, brazos cruzados fuerte, viéndome elegir qué llevar y qué dejar. Lo siento, dijo. No sabía. Lo sé, le dije. No debía saberlo. Mi esposo rondaba cerca del pasillo, sin decir nada ahora. Las palabras se le habían acabado. Miró la maleta y por fin dijo, no tienes que hacer esto hoy. Sí tengo, respondí. Esperar no lo hará más suave. Asintió una vez. Te daré espacio. Es lo primero honesto que me ofreces, dije. No con filo, solo claro. En la puerta, mi hija me abrazó fuerte. Llámame cuando te acomodes. Lo haré, dije. Y estaré bien, afuera. El aire se sentía más ligero que en semanas. No me sentía triunfante, me sentía clara. Habría conversaciones por delante, papeles, decisiones medidas en semanas y meses. Pero la parte ruidosa había terminado. Más tarde, sentada sola, escribí lo que esto me había enseñado: la dignidad no es callar, ni gritar. Es saber cuándo la verdad basta por sí sola. La confianza, una vez rota, no pide drama, pide honestidad y límites. Si esta historia te tocó, por favor dale like al video. Deja un comentario con lo que piensas y suscríbete para más historias sobre elegir el respeto propio cuando la vida da vueltas inesperadas. Cerré el cuaderno y el capítulo al mismo tiempo. La verdad había hecho su trabajo sin alzar la voz. Y yo también.